Hola, soy Ecuador, bienvenido a NEC de IGT. Entonces, para presentarme, yo soy Bea, la MCVP iSex. Un gusto estar teniendo ese espacio para ustedes. Y ahí hoy estaremos hablando un poquito más del CRM de ventas en IGT. Super. Entonces, el primer punto que quería mencionar es por qué usar el CRM para ventas. Entonces, primeramente es porque te puede aportar con un mejor manejo de información. Entonces, es mucho mejor si tú tienes un espacio para centralizar todo lo que pasó con cada prospectado tuyo y cómo está la situación, y te ayuda en muchos procesos también. El segundo punto es que, como consecuencia, te deja con una mejor visión de cómo va cada proceso. Entonces, tú has prospectado una empresa ya. Y ahí tú tienes todas las informaciones llenas, y ahí el estatus de cuál fue el último contacto, cómo fue, cómo ellos se accionaron, qué fue discutido, cuál es el next step. Y ahí te ayuda a identificar muchas oportunidades también. Y debido a esto, te facilita el seguimiento con cada potencial aliado. Entonces, después que tú prospectar y poner allá con todas las informaciones actualizadas, tú vas a saber cuándo dar seguimiento, cómo dar seguimiento y qué tipo de seguimiento. Y ahí es muy importante también porque deja todo registrado para los futuros contactos. Entonces, seguramente vas a tener ahí muchas otras generaciones de IGT para iniciar aquí en Ecuador y en tu LC. Y ahí es muy importante que tú dejes registrado para que no solamente las futuras generaciones, pero incluso su segundo semestre de gestión, tú puedas ahí entender si alguna empresa ya fue contactada, qué pasó, porque ustedes pueden usar esses tópicos, esse passado que tiveram com eles, para dar seguimento. Vai te aportar muito. E aí também te ajuda com análise e visão das conversões. Então, tu podes ver quantas empresas eu prospectei, quantas eu contactei, quantas citas de venda tuve, e aí vas a ter aí uma visão de sua conversão e identificar possíveis cuellos de botellas. Y obviamente con esto contribuye para su conversión y resultado en ventas, no solamente por sacar insights y hacer como que debo mejorar si mi conversión está baja, pero también teniendo su seguimiento, un espacio que toda la información estará centralizada y que tú saberás el next step, te aportará mucho y seguramente vas a aportar en sus resultados de ventas. Incluso hay estudios que prueban esto, y CRM no es algo solamente usado en ISAC, es algo usado mucho externamente también. Y ahí obviamente te facilita la identificación de oportunidades de cierre de ventas. Entonces, si tiene allá una empresa que el estado, que hicieron la primera cita, que tú puedes ver allá que tuve la primera cita, y que ellos gustaron mucho del Global Teacher, Global Talent, y ahí quieren tener otra cita luego, tú puedes como enfocar un poco más en esa empresa, en esa prospección, porque seguramente ahí tiene una chance más alta. Entonces, es un medio de identificar oportunidades de cierre de ventas. Y ahí, si ustedes se preguntan cómo usar el CRM de IGT, entonces la primera parte es ir para el espacio de trabajo de IGT en Podio y clicar en Add Prospección. Entonces, seguramente tú, si eres miembro, team leader, manager o VP de IGT o ICX, tú vas a estar en ese espacio. Ahí tú entra en allá y clica en CRM IGT. Después de clicar en esa aplicación, tú clica en Add Prospección. Y ahí es muy fácil, vas a abrir esa ventana, esa página, y ahí tú debes llenar todo lo que está allá. Desde el nombre de la empresa hasta el contacto, responsable por el contacto, quién de ISAC en su LC contactó, el LC responsable, y así va. Todas esas informaciones son muy, muy importantes y deben ser llenadas con mucho cuidado, porque al final una prospección bien hecha es una prospección muy completa con el máximo de informaciones y obviamente informaciones reales que tú puedes tener ahí. Y ahí después llenar con el estado de contacto, y ahí este punto es muy importante, que es directamente de ahí que tú vas a sacar sus análisis de cómo está mi conversión de cada fase del flow de ventas. Entonces, cuántas prospecciones tuve, cuántas llamadas tuve, cuántas citas tuve,
Y ahí tú puedes entender e identificar si hay alguna conversión que está baja. Entonces, por ejemplo, si la conversión de prospección para llamada está muy baja, significa que ustedes no están llamando. Pero si la conversión de llamada para citas de ventas está muy baja, significa que ahí probablemente el primer acercamiento no está tan bueno y hay un punto de mejora. Y ahí, bueno, muy importante llenar todo eso. Y después que ustedes llenaren todo, ustedes solamente clican en Save Prospection o Save Prospección. Y ahí su cuenta ya estará ya organizada y tú también tendrás su información muy organizada y ahí muy bien. Y hay algunos tips para ustedes usar en el CRM. Es que ustedes pueden analizar sus conversiones, como yo mencioné antes, entender cuál es la conversión entre cada fase del flow de ventas. Y hay una cosa muy importante, es no creen cuentas duplicadas en el CRM. Si una empresa específica ya está en el CRM, use la misma cuenta, así no perderá las informaciones. Entonces hay muchos casos que, por ejemplo, prospecté en la empresa bla 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 que se queda en Quito. Y ahí ya vi una cuenta ya. Entonces, ¿qué tú haces? Cada vez que tú prospectar una empresa, tú pesquisa en el CRM de IDT. Si la empresa ya se encuentra allá, tú no necesitas y tampoco debe crear una nueva. Porque esto puede hacer con que tú se percan las informaciones y tenga contacto duplo. Y ahí si tienes contacto duplo, mostra a los externos, a Isaac, que somos muy desordenados. Entonces, siempre antes de agregar una nueva cuenta en el CRM, mira si ya no tiene allá. Y ahí, obviamente, tener rutina es esencial. Actualice diariamente y no tendrá infos atrasadas, tampoco acumulará actualizaciones por hacer. Es mucho mejor tener ahí 5 a 10 minutos o máximo 20 por día para actualizar el CRM, que se queda solamente un día en la semana, pero por 1 o 2 horas actualizando. No solamente por gestión de tiempo y por rutina, pero también porque vas a aportar más los resultados. Porque tú siempre vas a entender qué está pasando y ahí tener esas análisis y conversiones mejores hechas. Entonces, será basicamente esto, el ANEC de CRM. Espero que ustedes tengan aprovechado. Usar el CRM es muy importante. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, aquí pueden encontrar mi correo y mi WhatsApp. Será un placer. Espero que tengan aprovechado. Y ahí una cosa muy importante es, el CRM de Podio de IGT es el único que debe ser usado nacionalmente y en ninguna otra manera ustedes deben usar alguna otra plataforma, además del CRM de Podio de IGT, como espacio para prospección y control de flow de ventas. ¿Listo? Muchas gracias. Cualquier cosa me avise.